Hola, feliz vida donde estés. La ciclicidad femenina. ¿Escuchaste antes el término? ¿Cuánto conoces de nuestro periodo menstrual? ¿Sabías que aún en esta época existe un tabú y se nos hace difícil hablar de nuestra ciclicidad femenina? Hoy converso con Loreto Contreras. Loreto nos cuenta por qué sigue siendo un tabú en estos tiempos, pero sobre todo nos cuenta cómo podemos entenderla, aceptarla y sobre todo aprender de la magia y el poder que existe detrás de nuestra ciclicidad. Bienvenida. La menstruación es algo como que muy femenino. Siento que dentro de ella, a pesar de todo el aspecto biológico que existe y que la envuelve, obviamente, siento que hay más, hay mucho más atrás que no conocemos, hay mucho más atrás que deberíamos compartir y sobre todo que deberíamos saber. El día de hoy he invitado a Loreto y muchísimas gracias, Loreto, por estar aquí. Ella conoce mucho del tema y aparte que es artista, y yo siempre pienso que las personas que son artistas, de hecho que tienen una sensibilidad mucho mayor que los normales como yo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Loreto. Gracias a ti por la invitación y también muy contenta y emocionada de poder compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia con el tema, que también es un tema que me apasiona mucho y ha sido, digamos, como un hilo conductor de mi trabajo. Así que muchas gracias por la invitación y por el espacio, Lili. A ti. Loreto, cuéntame, ¿tú qué conoces más del tema? ¿Realmente sí existe todo un poder detrás de la menstruación? ¿Es una fuerza nuestra? ¿Y cómo la podríamos explicar de forma más simple para que todos pudieran entendernos? Ajá. Mira, yo pienso que la verdad es que la menstruación o el ciclo menstrual realmente es un proceso biológico natural del cuerpo. El asunto es que este proceso biológico culturalmente fue muy silenciado. Hoy día necesitemos resignificarla y volver a conocer este espacio, ¿no? Porque si pensamos una experiencia vital de nuestra sexualidad, podríamos decir que no es más que eso, ¿no? O sea, es una señal de nuestro cuerpo que estamos en una etapa de fertilidad y que el cuerpo está funcionando bien. Digamos que el ciclo menstrual a nivel biológico nos indica que estamos sanas. Cuando tenemos ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y estamos en la etapa, digamos, en la etapa de fertilidad, que es entre los 11 años o puede ser desde antes hasta que llega la menopausia, en el fondo tener el ciclo, estar menstruando y ovulando nos indica que estamos sanas. Eso podríamos decir que es como lo primero. Pero como este ciclo fue tan, digamos, silenciado y también como tergiversado, entonces ahí es donde pasa como un hito a nivel como cultural y social, donde hoy día necesitamos reconectar con este espacio. Y entonces es desde ahí que yo siento que el ciclo menstrual se transforma como en una vía en que podemos como volver a conectar con el cuerpo, con nuestra espiritualidad, eh, con el poder que habita en nosotras, ¿no? Pero eso habría sido, o sea, si no hubiera sido por el patriarcado y por toda la cultura, habría sido algo que nos pertenece simplemente. O sea, es algo como con lo que nacimos y vinimos y era natural, y es natural, pero es que con todo lo que pasó, hoy día como que el ciclo se vuelve este punto clave donde sí nos permite entrar a un espacio de nosotras y el cuerpo que, que se quiso invisibilizar. Entonces, es desde ahí que yo siento que la conexión con el ciclo menstrual, hoy día, en este presente, sí nos conecta con una, digamos, con nosotras mismas finalmente. Y eso es poder, estar conectadas con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con lo que sucede dentro, porque el ciclo menstrual, como es todo un proceso hormonal, también nos va llevando por diferentes matices de nosotras mismas.
características, potenciales, emociones, todo es como toda una gama, el ciclo menstrual nos abre a toda una gama de estados propios de nosotras que, que debido a este como silenciamiento de nuestros procesos naturales no lo conocemos, ¿no? Como no tenemos tanta conexión con todos los matices de nuestras emociones, con todos los estados de nuestro cuerpo, con las diferentes fases que nos van invitando diferentes cosas a lo largo de un ciclo. Entonces, es desde ahí que cuando conectamos con el ciclo menstrual y abrimos esta gama y este abanico diverso, que es como sorprendente para nosotras porque habíamos estado desconectadas, es ahí donde una sí puede reencontrarse con un poder diferente que no conocíamos, pero no porque no estaba, sino porque no No lo estaba desconectado, conocíamos. no lo conocíamos. Sí. Entonces, por eso siento yo que eso es como lo que hay, algo más, ¿no? Si hablamos como del ciclo menstrual, algo más es esa posibilidad. El Sí. ciclo menstrual nos ayuda a conectar con espacios de nosotras que culturalmente habían sido silenciados. Sí, y también ha cambiado mucho, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, vamos, era de que era un momento en que se tenía que esconder. Nadie lo podía saber, ¿no? Pero ahora las generaciones han cambiado, bueno, no todas, pero sí han cambiado, y ya se hace como que mucho más abierto el tema. Claro que nos falta muchísima información todavía porque hay cosas que no sabemos. Yo creo que hasta el día de hoy es uno de los pocos temas femeninos que sigue siendo un tabú y a veces por las mismas mujeres. O sea, no nos damos el tiempo de decir, sí, estoy menstruando, no necesito estar sola, ahora no quiero. Al contrario, queremos que nadie lo sepa, ¿no? Así es. Claro, lo que pasa es que es muy fuerte cuando culturalmente se instala como un mandato, una creencia, ¿no? Entonces es súper, ahora estamos en el proceso de revertir eso y liberar ese espacio para poder ser. En el fondo nos estamos conectando con nosotras para poder ser y escuchar nuestras necesidades, poder comunicarlas, pero es todo un proceso largo porque han sido muchos, muchos años donde esa naturaleza fue mirada en menos, o sea, fue mirada como si fuese, como tú decías, enferma, ¿no? Lo que ha hecho el patriarcado es que nos ha hecho creer que nuestra propia naturaleza está errada. Entonces, sentirnos más débiles, sentirnos con menos energía, que nuestro cuerpo exprese emociones que no son socialmente tan cómodas, ¿no es cierto? O sea, las emociones que se esperarían, ¿no es cierto?, de una mujer, porque también todo tiene que ver con el rol que se le dio a la mujer, ¿no? Como una persona que siempre da, que siempre está dispuesta. Ese es como, digamos, si habláramos así como de arquetipos, el arquetipo de la madre es el único arquetipo válido que tenemos, ¿no? Y no, o sea, una mujer es válida cuando es madre, y bueno, y si no es madre, tiene que tener esta, como digamos, actitud de estar muy receptiva, disponible, de buen humor. O sea, ese es como el rol que el único rol que se nos permite, o se nos permitió, ¿no es cierto? Eh, Interpretar. Entonces, todo lo que estuviera fuese de eso fue puesto en un lugar donde estábamos mal, donde había algo malo en nosotras. Entonces, por eso es que es tan difícil cuando una no se ha cuestionado y todo este tema, visibilizar eso. Entonces, claro, por ejemplo, para una niña o para una joven que se siente mal, por ejemplo, cuando está menstruando o siente que tiene rabia o pena, le va a ser muy difícil que pueda expresar ese espacio de ella porque ya sabe que va a ser una molestia para el mundo externo, ¿no? Entonces, por eso que necesitamos también como conversar de esto, abrir estos espacios, decirnos entre nosotras que es válido sentirnos diferente, que es necesario, y de esa forma es que vamos muy lentamente como permitiéndonos ser. Eso es lo importante, ¿no? Como siento que esos son los pasos que estamos intentando dar, el permitirnos ser y conocer esta ciclicidad, abriéndonos a ella para ver cómo sería ciclar de una forma sana, porque todavía yo siento que el otro día hablaba con
una persona, con una mujer, también del tema de la ciclicidad, todavía somos cuerpos en resistencia, ¿no? Siendo cíclicas. Es como cada vez que expresamos nuestra premenstrualidad, nuestra menstrualidad, de cierta manera también estamos en una lucha con el mundo para hacernos ver. O sea, todavía hay algo que está luchando por ocupar un espacio. Todavía no es algo natural. Entonces, yo siento que el camino es llegar al día en que podamos ciclar naturalmente para conocer este ciclo de una forma sana, ¿no? Porque ahora estamos en la lucha, estamos en una etapa de transición. Sí, yo leí hace un tiempo atrás, porque aquí, yo vivo ahora en Berlín, y las estaciones del año son bien marcadas, ¿no? Son bien marcadas. El verano es sumamente caluroso, hemos llegado hasta 35 grados este verano, y el invierno es muy frío, hay nieve, y el otoño todo se pone color dorado, y la primavera también hay muchas flores, y a mí me llamaba mucho la atención una fiesta que hacen por aquí, y quería saber, ¿no? De qué diosa sabía por este lado del mundo, ¿no? Cómo funcionaba, por qué es tan importante la primavera aquí, por qué el conejo de Pascua, cómo nació, no quería saber, porque, bueno, aparte mi hijo me lo había preguntado. Y leyendo esas cosas, sin querer, llegué hacia el punto de la similitud que hacían con el ciclo femenino y el ciclo de las estaciones y el ciclo de la Tierra. Bueno, cuando digo ciclo de la Tierra me refiero al ciclo de las estaciones, ¿no? Y ahora que vivo acá me pareció todo como que tan mágico, porque realmente sí somos así, y cuánto nos cuesta aceptar que hay semanas, porque no es un día, es una semana en la que no queremos hacer nada. Y te levantas un día y quieres llorar y no sabes por qué, vistes una publicidad y lloras, o sales a la calle, alguien te miró mal y llora, y estás mucho más sensible. Entonces, si entendiéramos que no somos planas, que no tenemos que ser planas, porque sí, hemos ganado mucho. Ahora trabajamos, somos independientes, quien no tiene un trabajo se dedica a la casa, tiene hijos, y quien no tiene hijos tiene mascotas, pero eso no significa que todo el tiempo vamos a estar disponibles y con unos sentimientos así, todo el tiempo me voy a levantar súper energética, no, pero también nos cuesta aceptar, y como tú dices, no es por nosotros, es por la información que recibimos de fuera, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, yo siento que el poder mirar la naturaleza y, como tú dices, observar que la naturaleza también es cíclica, eso es muy empoderante para nosotras y para ir caminando hacia la aceptación. O sea, si vemos, por ejemplo, como tú dices, acá también en Chile, las estaciones son muy marcadas y una se da cuenta, o sea, si no hay otoño, no va a haber invierno. Si no hay invierno, no hay primavera. Primavera, no hay verano. Entonces, es algo que uno, cuando lo ve afuera, lo entiende y lo acepta tal como es. Y simplemente es así. Y así también, por ejemplo, siempre la menstruación y el ciclo menstrual se relaciona mucho con la luna, porque la luna también tiene estas 4 fases: la luna llena, la luna menguante, la luna nueva, la luna creciente. La vida misma, ¿no? Como nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos, morimos. El día tiene el amanecer, el día, el mediodía, el atardecer y la noche. O sea, todo, la naturaleza es cíclica y es perfecto que sea así. O sea, es la forma que tiene la vida para sostenerse, ¿no? Es el ciclo de la vida. La ciclicidad es el ciclo de la vida, es la creatividad en sí misma, ¿no? Como para que exista un nuevo día tiene que haber noche y así funciona, y nosotras también. Entonces, es muy bonito conectar. Entonces, siento que cuando entendemos esa relación tan esencial que tenemos, o sea, es como ahí nos damos cuenta, oh, somos parte de la naturaleza, somos como ella, y es así, y eso es sabio. O sea, eso es la propia sabiduría de la naturaleza. Y entonces ahí entendemos que todo esta, como digamos, este juicio hacia la ciclicidad de las mujeres, porque es de las mujeres, nadie está criticando que el invierno, porque tiene que existir, eso no existe. No. Está solo en el cuerpo de las mujeres. Ahí podemos ver que toda esa información que ha estado como en contra de nuestra ciclicidad es cultural. Sí, Es verdad. totalmente cultural, porque
porque es en el único espacio cíclico donde se encuentra el juicio, ¿no? Nadie está criticando que porque hay noche, que no debiese haber noche y que siempre debiese ser de día, ¿no? Todo también tiene que ver mucho con el sistema con el sistema en el que estamos también mundialmente, ¿no? Como el capitalismo, esta Sí, necesidad de la producción, o sea, el patriarcado nos ha llevado a la necesidad de ser válidas por lo que producimos, ser sí. válidas por la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Por los títulos que tenemos. Entonces, todo eso finalmente es un mensaje que te dice, tienes que estar lo mejor posible siempre. O Y sea, no tienes que sentir. exactamente. Y además porque el sistema se cae, o sea, el sistema a nivel global y económico se cae si no hay una producción constante todos los días, ¿no? Mm, Entonces, si tú no eres capaz de hacerlo, estás mal. Entonces, todo esto, o sea, todo el tema de la ciclicidad y de reconocer esta ciclicidad y darle espacio y entender que los tiempos de vacío y de descanso son necesarios para la salud de la vida, son muy revolucionarios en ese sentido, porque en el fondo destruyen el sistema económico, político en el que estamos inmersos. sí, pero también es como que una, ¿cómo decirlo? No sé si una, como que un doble desconocimiento, porque sí, ¿no? Utilizas la luna y los ciclos de la luna, por ejemplo, en el campo. O sea, sabes, o sea, yo creo que cualquier persona que haya trabajado en algún momento en el campo, ya sea desde un ingeniero hasta un campesino, sabe que en determinada etapa de la luna no puede sembrar, o que ese tiempo le toca descansar, o que tiene que mover la tierra, o que tiene que regar. O sea, lo conoce completamente, y sin embargo, cuando esa información es dirigida hacia nosotros, hacia nosotras las mujeres, a veces es hasta peyorativo, porque nos dicen que estamos con la luna como si fuera malo, cuando la connotación es todo lo contrario. Sí, estoy conectada con la luna porque tengo mi tiempo de descanso, porque tengo mi tiempo en el que puedo ser fértil, porque tengo mi tiempo en el que puedo brillar, ¿no? Entonces, es como que no puedes hacer aquello, pero sin embargo utilizo la información para hacer otras cosas, ¿no? Es como que muy confuso. O sea, exactamente, como que en el fondo nuestra sabiduría natural del cuerpo nos habla de salud. El que nosotros tengamos un signo nos habla de salud, como tú dices, ¿no? O sea, las personas que saben sembrar en determinada luna o en determinada estación, eso es pura sabiduría y que finalmente van a hacer que sus cosechas sean mucho más productivas y eficientes. En el fondo, por eso también, digamos, como que todo este sistema está como derrumbándose, porque no hay forma de que permanezca en el tiempo. Contradictorio el mensaje, porque nos dicen que estamos enfermas, pero en realidad estamos totalmente saludables cuando estamos ciclando y nuestro cuerpo tiene esa sabiduría que nos va a permitir regenerarnos y renovarnos. O si no, no hay renovación. O sea, si no ciclamos, no hay renovación y se acaba la vida, digamos. Claro, no, porque para que haya nuestro periodo de fertilidad tenemos que tener un periodo de descanso, y el periodo de descanso implica muchas emociones y muchos cambios a nivel, bueno, valga la redundancia, a nivel emocional y a nivel corporal también, y debería ser respetado como tal. O sea, si nos dicen, tienes que trabajar, tienes que producir, y además queremos que nos ayudes a poblar el mundo. Entonces, ¿no? Mínimamente necesitamos unos tiempos de descanso, unos tiempos en los que mi cuerpo se acomode, unos tiempos en los que mis emociones se acomoden también. Sí. O sea, cuando entendamos realmente eso a nivel global, vamos a entender que para tener mejores, para ser más productivos, o sea, es totalmente, como decías tú, contradictorio, porque en el fondo se quiere la productividad y el estar eficiente siempre, pero espero que entendamos que para que eso pase de verdad y que sea, digamos, como eficiente a largo tiempo, necesitamos los espacios de descanso. Eso es lo que como que a nivel global necesitamos entender. Sí, claro. Porque Y nosotros, perdón, yo había ¿no? leído que los hombres también son cíclicos. Claro es que ellos tienen unos ciclos mucho más largos en el tiempo, ¿no? Cuando están jóvenes, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la mediana adultez y cuando son adultos, ¿no? Y primero son como que muy sensibles cuando son niños, luego se quieren comer el mundo cuando es un adolescente,
cuando es un adulto joven, por decirlo de alguna manera, es como que empieza ya, no quiere ir hacia determinado objetivo, ya sea familia, trabajo, lo que fuese. Y cuando llega a la adultez, ya grande, vuelve a reconectar con su parte interna, con su parte de niño. O sea, por eso los abuelos tienen ese carácter de abuelos, ¿no? Y tú dices, ay, no, pero mi padre no era así conmigo, pero a mi hijo le deja que suba hasta la cabeza. No, porque su ciclo es largo, pero nuestro ciclo es mucho más corto, y como es más corto, es más visible. Claro, ¿no? Entonces debería ser, por el hecho de ser más visible, más frecuente y más largo en el tiempo, mucho más respetado. Exactamente. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y Loreto, y ahora, por ejemplo, para las niñas o para las mujeres jóvenes que están empezando a menstruar, ¿cómo podríamos acompañarlas o cómo podríamos brindarles información para que ellas entiendan que es un proceso natural, que sí, que hay momentos en los que no vas a poder ponerte un bikini, pero solo es un momento, luego vas a poder usar el bikini nuevamente y luego va a pasar. Entonces, que tienes que controlar tus emociones y que es perfectamente normal. ¿Cómo sería y cómo se las puede guiar, ¿no? A una hija, a una sobrina o a una amiga? Sí. Bueno, yo pienso que ahí también es algo bonito como del querer abrir el espacio y las puertas para las niñas, porque en el fondo nos da la responsabilidad también a las adultas de aprender. O sea, nosotras no podemos guiar a alguien, a una niña, si nosotras no conocemos. No vamos a poder hacerlo. Y eso también es muy bonito porque, por ejemplo, a mí me pasa que muchas mamás me contactan a mí porque quieren, no sé, comprar la agenda o saber un poco más del ciclo, porque su hija va a empezar a menstruar o porque acaba de empezar a menstruar. Entonces me encanta porque es como un dos por uno. O sea, la mamá no le queda otra que ella conectar con su propio ciclo para poder guiar a su hija. Entonces, eso es como algo, siento como fundamental. O sea, no podemos guiar a alguien si nosotras no estamos conectadas o no tenemos una relación con nuestro cuerpo. Porque eso es lo que le vamos a traspasar. Porque podemos leer o le podemos decir a las niñas, tómale este libro, usa esta herramienta, pero si nosotras no le abrimos la puerta, ella no lo... Es difícil que conecten con algo. Puede ser también que hay casos en que una puede decir a una niña simplemente tómale esto y quizás ella va a conectar muy bien, pero digamos que lo más o sea, digamos lo más natural sería que una guía, una tutora, que puede ser la mamá, la tía, no sé, quien sea, que le abra ese espacio, que le abra ese camino a las niñas. Entonces, también ahí está como una responsabilidad de las adultas de ir haciendo ese trabajo, ¿no? Como mostrándoles nuestra visión, contándoles nuestra experiencia, por más que también esto es algo muy personal, pero yo siento que tampoco le podemos contar una historia como cuento de hadas a ellas porque no nos van a creer, o sea, tenemos que ser realistas y yo creo que, por ejemplo, eh, algo muy, digamos, como significativo es contar la propia historia. Eso ya abre mucho, mucho. O sea, contar, por ejemplo, no, antes sí que no se hablaba de menstruación, antes sí que era una vergüenza estar menstruando, o sea, si te manchabas era terrible, y contar cómo ha sido también la historia de nuestras menstruaciones, ¿no? Eso ya es muy poderoso, porque ya le das un contexto y le das también la oportunidad para decirle en el fondo cómo quieres tú que sea tu relación con tu menstruación, ¿no? Abrirles esa puerta. Así ha sido, esto es lo que yo he pensado, esto es lo que yo he sentido y cómo te gustaría a ti que fuera esta vida para ti, ¿no? O sea, esta etapa en tu vida. Entonces, porque muchas veces, claro, como entregar información y decir el ciclo menstrual es hermoso, que es verdad, ¿no es cierto? Tiene diferentes fases donde te vas a sentir diferente y cada fase tiene un potencial, eso está bien, pero si le ocultamos también como todo el sufrimiento y el dolor que hemos tenido, tampoco va a ser real, tampoco lo van a tomar, también va a haber algo como de ficción, así como aquí... Sí, pero hay algo raro, porque... Ya, y también para los niños. Yo no tengo niñas, pero, por ejemplo, yo sí, bueno, con mi esposo hablo y le digo, no, ahora yo
no es que conozca mucho, pero como el tema a mí me parece fascinante, entonces yo sí leí algo de los arquetipos y desde que conocí a mi esposo hace años atrás ya él sabía, ¿qué es el arquetipo de la? Sí, es el de la doncella, sí, es el de la doncella. Y mi hijo me pregunta, ¿no? Porque obviamente ya está grande y porque me ve. Y me dio tanta risa porque me dijo, mami, bueno, mi hijo habla mezclado, pero lo voy a traducir. Mi hijo dice, mami, tú tienes sangre porque tú estás funcionando bien, ¿no? Entonces yo no y fue hace poco, ¿no? Y recién ahí caí en cuenta que la explicación que le había dado funcionó, porque me dijo, ¿estás funcionando todavía? No, mamá, sí, todavía funciona, hijo, todavía funciona. Pero sí tienes razón, se lo tienes que decir. Y son tan inteligentes porque lo entienden. O sea, no hay que y decirles las cosas como, tal vez no ningún término médico que a veces no es totalmente impronunciable, pero sí lo entienden y lo entienden bastante bien. Y entienden también, yo creo que transmitir la información a los niños es importante porque en algún momento van a encontrarse con compañeras, inclusive si crecen con la novia, con sus primas, y tienen que saber respetar ese espacio. Entonces, no solo las niñas en general, es todas las nuevas generaciones, para que se acabe con esto de, no sé si es con este tabú o con esta información a medias, que no es buena, ¿no? 100% de acuerdo. O sea, pienso también, he tenido algunas experiencias con niñas y niños en colegios y ellos son muy receptivos a escuchar y entender porque es algo que no les pasa a ellos. Entonces también hay ahí como yo pienso como una curiosidad natural, una inquietud de entender qué les pasa a su compañera. Entonces hay una apertura totalmente, o sea, cuando es muy bonito ver en las niñas y niños esa apertura, porque ahí se nota que todavía no están tan cargados como con toda esta información cultural, ¿no? Eso como que va de a poquito, se va mostrando, pero es muy bonito ver como la disposición que tienen ellos a entender las cosas de otra manera, como Sí. es muy bonito y nos muestra la libertad que traen también las nuevas generaciones, como de entenderlo de otra forma y de verlo como un tema también muy lúdico, cuando entran o reciben información, yo me doy cuenta así como, ¡ay, qué entretenido esto! O sea, voy a tener diferentes otras emociones, voy a conocer otros espacios de mí. De esa forma lo reciben las niñas. Entonces, como una oportunidad, ¿no? Como lo que es. Entonces, totalmente, o sea, conversar, contar lo que a una le está pasando, explicar, si una conoce un poco a nivel biológico, explicar lo que pasa a nivel biológico, explicar lo que pasa a nivel emocional, como algo muy natural que está sucediendo, ¿no? Y también, como te decía, dar el espacio de contar un poco la historia de esta experiencia del cuerpo, que ha sido una experiencia fuerte, ¿no? A lo largo de la historia también contar esa parte, porque eso también lo hace más interesante de cierta manera, como saber, oye, esto antes era diferente. Ellos también van a empezar a contar lo que aprecian de la menstruación o de sus amigas que ya están menstruando o de lo que a ella misma les pasa. En el fondo es abrir un espacio donde esto deje de ser un tabú, es simplemente la conversación, el diálogo, como empezar a nombrarlo, empezar a decir, oye, si está bien que a ti te dé vergüenza, también como no condenar, porque en el fondo tampoco es como esto de plantear un espacio ideal de la menstruación, no, en el fondo es como darle espacio a que quizás a ella le da vergüenza menstruar, quizás tampoco quiere que la vean sus amigos o sus compañeras, y está bien, ¿no? Como permitir que todo lo que surja sea bienvenido y darle un espacio y ocupe un lugar. Y así poco a poco se va transformando y nos vamos como liberando de moldes, ¿no? Porque también es súper importante esto como que me gusta mucho como recalcar, que es como, no se trata de pasar de un molde en el que estábamos como prohibidas nosotras, sí, nuestra ciclicidad está prohibida, a otro molde donde nuestra ciclicidad tiene que ser ideal, porque ahí tampoco va a llegar. No, o sea, porque no es ideal tampoco.
no es real y porque de nuevo se nos pondría como una expectativa. Entonces, no, el camino es permitirnos todo lo que venga, permitirnos la rabia, la frustración, el que a veces estemos contentas de menstruar y otras veces no. O sea, es que estamos en una etapa de transición, entonces no vamos a pasar tan rápido, ¿no? Al paraíso de la ciclicidad, ¿no? No, entonces tampoco esa es la aspiración es permitirnos sentir y ser lo que nos esté pasando y a veces eso es difícil y doloroso y un montón, muchas cosas que no son ideales, ¿no? Sí, sabes que cuando yo estaba, bueno, estaba todavía en Perú y tenía mucho, sentía que había mucho temor también por la menopausia, ¿no? Por el momento en el que dejes de menstruar. Y yo crecí con ese miedo, decía, no, voy a dejar de ser femenina cuando llegue ese momento. Pero hace como un año vi ay, una, voy a tratar de explicarlo. Ella hacía una similitud de la mujer y ella decía que es el tiempo en el que nos volvemos más sabias, que es el momento en el que nos reconectamos con nuestra sabiduría. Y comenta que había unos estudios donde empezaron a medir la capacidad cerebral de las mujeres cuando llegaba ese momento. Hay una parte del cerebro donde ocurre la misión. Entonces empezaron a medir el cerebro para ver qué pasaba con la intuición. Para eso llegaron de casualidad allí, o sea, no fue porque fueron directamente a buscar, sino empezaron a escanear el cerebro de las mujeres y se dieron cuenta que en ese tiempo la intuición es como que más evidente, o sea, más clara. Y ella termina haciendo la conferencia diciendo que es por eso que cuando tu abuela te dice, por ahí no es, hijita, y entonces tú tienes que escuchar porque de alguna manera la intuición de ella está mucho más abierta, su percepción es mucho más abierta y que eso llega justamente en esa etapa, no después que ha terminado, que en la etapa de la menopausia. Entonces no deberíamos tenerle miedo porque también es una etapa maravillosa, pero yo sí crecí pensando que era como que la parte más catastrófica de la vida de una mujer porque dejaba de ovular. Y aquí aprendí que no es así, que también tiene su parte bonita. Ajá. Qué lindo eso, como no sabía que habían hecho estudios y que se había como comprobado que en esa etapa la mujer tiene la intuición mucho más agudizada. Y claro, o sea, de nuevo también en ese aspecto, de nuevo es el mismo mensaje de parte como de la sociedad o la cultura, que en el fondo la mujer tiene que servir para algo. Entonces cuando ya deja de ovular y menstruar ya no sirve porque ya no puede tener hijos. O sea, de nuevo ahí vemos cómo el rol aceptado de las mujeres es este arquetipo de la madre o la reproducción, cómo somos válidas en la medida en que le servimos al sistema de alguna manera. Entonces ahí está súper claro el mensaje, o sea, si no puedes reproducirte, no vales, no sirves. Y, y también en el fondo lo que tú dices tiene mucho sentido, porque en el fondo cuando nosotras estamos ciclando, el cuerpo usa mucha energía en el ciclo menstrual. O sea, a través de la menstruación, sí, nosotras conectamos con nosotras, también es un proceso como de profunda conexión con nuestras emociones, pero también es un desgaste físico del cuerpo. O sea, el cuerpo gasta mucha energía en ciclar, en ovular. Entonces, claramente, cuando dejamos de hacer ese ciclo, ya es como si nuestro cuerpo tuviese energía y espacio para irse a hacer otras cosas, ¿no? Así como puede usar toda esa energía en otra cosa. Y eso es súper como también sabio y como increíble de que ya la energía esa que estábamos como dando, entregando, ya ahora es nuestra, ¿no? Dejamos de
como que hay algo ahí que también guarda esa energía para nosotras y quizás por eso también es que tenemos como tanta mayor capacidad de conectar con la sabiduría, ¿no? Como, porque no estamos ya en una etapa de estar como dando. El ciclo tiene que ver con eso, con el estar como más conectada con el afuera. Hay un ciclo, el cuerpo se abre también. Cambio calla como que se cerrara todo y ya, y siento como que se cierra el circuito de nosotras mismas y podemos, por supuesto, conectar mucho más con nuestra sabiduría. Y también a nivel como si vemos la vida en general de cualquier persona, bueno, y en este caso de una mujer, también la menopausia sería otra fase del ciclo. O sea, si viéramos así como tú dijiste que los hombres también son cíclicos como un nivel macro, también lo vemos, podemos ver así en la etapa femenina, ¿no? Claro. Sí, o sea, primero, no sé, crecemos, luego estamos en nuestra etapa fértil, luego entramos a la menopausia y luego ya a la vejez. Entonces también podemos ver que en nuestra etapa vital total, en nuestra vida, también hay diferentes fases. Y si miramos la menopausia, podría ser perfectamente como nuestra fase premenstrual, si lo viéramos a nivel del ciclo, ¿no? Entonces, ahí también vemos hoy, mira, de nuevo, este mismo como arquetipo, este mismo aspecto femenino, de nuevo lo volvemos a poner en un lugar que no sirve, que está mal, que está erróneo, que ya no tiene sentido, ¿no? Y justamente una etapa de conexión con la intuición y con la sabiduría como es la fase premenstrual, pero sería nuestra, en este caso, a nivel macro, la menopausia. Y por supuesto que hay mucho miedo en torno al tema, porque por lo mismo que hablamos con respecto al ciclo, ¿no? Porque son mensajes que nos han llegado por años, y por generaciones y por generaciones. Y eso de a poco tenemos que irlo como desmontando, al igual como hemos ido desmontando el tema del ciclo y sacar el tabú del ciclo, también nos toca hacer lo mismo con la menopausia. Y probablemente está haciendo un trabajo, me imagino, para las mujeres que ya están habitando esa etapa y también va a ser un trabajo para nosotras cuando lleguemos ahí, que hemos sido mujeres conscientes del ciclo, que hemos intentado resignificarlo, también seguramente va a tener que ser un proceso también de ir de a poco sacándose las capas de lo que nos ha entregado la cultura y para conectar realmente con el poder de esa etapa, ¿no? Es como... Sí. Como que el mensaje es hablar, ¿no? Creo que uno de los poderes más grandes que tenemos es hablar, es hablarlo, no va a ser igual para todas, todas no vamos a sentir de repente en algún momento las mismas emociones. Obviamente que sí, tal vez habrá una similitud, pero no va a ser igual. Y como tú dices, lo que uno sienta está bien, está bien. Lo que tú sientas, como tú te sientas, pero lo importante es hablarlo, ¿no? Y hablarlo entre mujeres y también hablárselos a los hombres, porque también necesitamos un espacio respetado, un espacio amoroso y mínimamente, un espacio donde podamos hablar nuestras emociones sin sentir que alguien nos va a juzgar o no los va a minimizar, ¿no? Sino con que escuchen estará bien. 100%, porque en el fondo lo que necesitamos en este tiempo crucial de transición es justamente eso, acompañarnos en la transición. Porque probablemente cuando lleguemos a la menopausia nos vamos a encontrar con esas creencias, o ya nos encontramos, ¿no? Con esas creencias donde vamos quizás a sentirnos, aunque ya tengamos, ¿no es cierto?, en nuestra mente que esto no debiese ser así, o sea, yo debiese valorar la menopausia, yo debiese como entender el potencial de esta etapa, igual nos vamos a encontrar con memorias internas que nos van a decir lo contrario. Entonces, por eso es tan importante el acompañarnos y el no juzgarnos. O sea, que cuando yo esté en un círculo, le digo a una amiga, me siento muy mal porque dejé de menstruar, siento que no sirvo para nada, permitir que eso esté ahí y no decirle, no, es que no debiese sentir eso porque la menopausia es maravillosa. O sea, entonces sí. También es complejo porque sabemos hacia dónde vamos, pero el proceso, el camino para llegar a eso necesita ser de mucha compasión y de mucho amor y cariño, ¿no? Para todo eso que estamos sintiendo y que sabemos como que está mal. Entonces,
siento que esa es por lo menos yo me he dado cuenta así como en mi propia experiencia, que es la mejor forma de acoger esas emociones y que se vayan transformando, permitirlas, como sé que vienen de espacios súper inconscientes de mí, que son heredados, que son cosas que he escuchado, pero están acá y bueno, eh, los permito estar. Es la única forma de que eso se vaya transformando muy lentamente y poder llegar como a sentirnos mejor y a conectar con esa esencia y con la realidad de la etapa, ¿no? Como con lo que realmente nos trae esa fase. Yo pienso que si somos conscientes del ciclo en nuestra etapa fértil, si estamos haciendo este trabajo de conocer los ciclos, de entenderlos, de mirarlos de otra manera, de diferentes formas, también siento, yo soy muy como abierta a que cada una encuentre su forma. Siento que no hay una forma de conectar con el ciclo, cada una lo hace de la forma, de una forma auténtica y eso también es muy rico. Y yo pienso que la medida en que vamos mirando el ciclo de otra manera y entendiendo nuestra fertilidad y nuestro ciclo sexual de otras formas, cuando lleguemos a la menopausia ya vamos a tener un camino avanzado, ¿no? Y vamos a poder recibir esa etapa también de otras formas, porque ya hemos estado, ¿no es cierto?, haciendo ese proceso desde antes. Claro, es mucho conocimiento interno también, el saber, ¿no? Qué información Sí. he recibido, cómo la he tomado y también en todo este tiempo en el que sé que voy a llegar a una determinada etapa, tengo la oportunidad de transformarla. Claro, y cuando hemos conectado con el ciclo, hemos conectado con nosotras mismas, hemos conectado con nuestras emociones.